Los jardines colgantes de Babilonia representan uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad, una maravilla cuya existencia misma ha sido debatida por generaciones de historiadores, arqueólogos y estudiosos. Según las tradiciones que han llegado hasta nosotros a través de fuentes griegas y romanas, estos jardines fueron construidos en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Eufrates, en lo que hoy es el territorio de Irak, durante el siglo VI a.C., en plena época del imperio neobabilónico. La leyenda más extendida atribuye su creación al rey Nabucodonosor II, quien reinó entre aproximadamente el 605 y el 562 a.C., y que los habría erigido como un grandioso regalo de amor para su esposa Amitis, una princesa de Media que extrañaba las montañas verdes y boscosas de su tierra natal en contraste con las áridas llanuras mesopotámicas. Nabucodonosor II fue uno de los monarcas más poderosos de su tiempo, hijo de Nabopolassar, el fundador de la dinastía caldea. Bajo su gobierno, Babilonia se convirtió en una de las ciudades más espléndidas del mundo antiguo, con murallas imponentes, la famosa puerta de Istar decorada con azulejos vidriados que representaban toros y dragones, y el Zigurate Temenanki, conocido en la tradición bíblica como la Torre de Babel. El rey expandió el imperio, conquistó Jerusalén en el 597 a.C. y deportó a muchos judíos, pero también invirtió en obras de ingeniería y embellecimiento urbano. La historia cuenta que Amitis, hija del rey Medo Ciaxares, se sentía melancólica en la planicie babilónica, donde el paisaje era dominado por el desierto y los canales de irrigación, lejos de los bosques y elevaciones de su hogar. Para consolarla, Nabucodonosor ordenó la construcción de un complejo que recreara un paisaje montañoso artificial, lleno de vegetación exuberante que pareciera flotar o colgar en el aire. Las descripciones más antiguas provienen de Beroso, un sacerdote caldeo que escribió en griego alrededor del 290 a. Beroso narraba que el rey erigió muros altos sostenidos por pilares de piedra y plantó un paraíso pensil, un jardín elevado que imitaba un país montañoso con toda clase de árboles. Esta idea se repitió y amplió en obras posteriores. Diodoro Sículo, en el siglo I a.C., detallaba que los jardines consistían en terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, descansando sobre pilares cúbicos. Estas terrazas estaban huecas y rellenas de tierra suficiente para plantar árboles de gran tamaño, como palmeras, higueras, granados y otras especies que florecían en un ambiente controlado. El conjunto tenía forma de teatro, con niveles inclinados que ascendían hasta unos 20 o 25 metros de altura y se extendía posiblemente más de 100 metros en longitud. Las plantas sobresalían por los bordes, creando la ilusión de que colgaban en el vacío, lo que dio origen al nombre de colgantes o pensiles. Estrabón, el geógrafo griego, añadía más detalles sobre el sistema de irrigación, que era el corazón de la maravilla. Babilonia se encontraba en una zona árida, pero el Éufrates proporcionaba agua. Los jardines usaban una maquinaria sofisticada, posiblemente tornillos de Arquímedes o bombas de cadena primitivas, para elevar el agua desde el río hasta los niveles superiores. Canales ocultos distribuían el líquido por las terrazas, manteniendo la humedad constante para que las raíces no se secaran. Se mencionan capas protectoras en las terrazas, cañas, asfalto o bitumen, ladrillos y plomo para impermeabilizar y evitar filtraciones que pudieran dañar la estructura inferior. Todo esto permitía que en medio del desierto surgiera un oasis verde con flores, arbustos y árboles frutales que perfumaban el aire y atraían aves y mariposas. Otra versión legendaria asocia los jardines con la reina Semiramis, una figura semimítica que gobernó Asiria y Babilonia en el siglo IX a.C. Según esta tradición, Semiramis, viuda de Chamsiadad y regente de su hijo, habría ordenado jardines similares para demostrar su poder, conquistando tierras lejanas y creando maravillas hidráulicas. Sin embargo, la atribución principal recae en Nabucodonosor y las fuentes clásicas como Filón de Bizancio, quien incluyó los jardines en su lista de las 7 maravillas del mundo antiguo alrededor del siglo III a.C., refuerzan esta conexión. Filón describía el ingenio humano superando a la naturaleza al crear un bosque suspendido en plataformas elevadas. La vida en los jardines debía ser un deleite sensorial. Imagina caminar por senderos sombreados entre terrazas, con el sonido del agua corriendo por fuentes y canales, el aroma de jazmines y rosas mezclándose con el de frutas maduras.
Los nobles babilonios y visitantes extranjeros se asombraban ante esta proeza. El palacio real estaba cerca, posiblemente integrado, y desde sus balcones se contemplaba el verdor contrastando con las murallas de la ciudad y el río caudaloso. En festivales como el Akitu, dedicado a Marduk, el dios principal, estos jardines podrían haber servido como escenario para rituales, banquetes y celebraciones que reforzaban el prestigio del rey. Sin embargo, la historia real de estos jardines está envuelta en incertidumbre. A pesar de las vívidas descripciones griegas, no existe ninguna mención directa en las tablillas cuneiformes babilónicas conservadas, ni en las inscripciones de Nabucodonosor, quien era pródigo en detallar sus construcciones. Las excavaciones en el sitio de Babilonia, iniciadas en el siglo XIX por Robert Caldwell, revelaron estructuras con bóvedas y pozos en el palacio sur que podrían haber servido para irrigación, pero nada concluyente que confirme terrazas colgantes de esa escala. Caldwell encontró cámaras abovedadas de piedra, inusuales en una ciudad de ladrillo, y un pozo que podría haber formado parte del sistema de bombeo, pero muchos expertos dudan. Esta falta de evidencia ha llevado a teorías alternativas. Una propuesta notable, defendida por la asirióloga Stephanie Daly de la Universidad de Oxford, sugiere que los jardines colgantes no estaban en Babilonia sino en Nínive, la capital asiria. Construidos por Sennacherib en el siglo VII a.C., Sennacherib creó vastos jardines en su palacio, con acueductos, canales y sistemas de elevación de agua avanzados, incluyendo posiblemente tornillos hidráulicos. Las descripciones clásicas podrían haber confundido las dos ciudades, ya que los griegos a menudo mezclaban términos asirios y babilónicos. Excavaciones en Nínive muestran relieves y textos que hablan de jardines montañosos artificiales regados por acueductos de decenas de kilómetros. Esto explicaría la ausencia de pruebas en Babilonia y alinearía mejor con la ingeniería asiria conocida. Independientemente de su ubicación exacta, la maravilla desapareció con el tiempo. Para el siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno conquistó Babilonia en el 331 a.C., los jardines ya estaban en declive o abandonados. Las conquistas persas, las inundaciones del Éufrates y el desgaste natural erosionaron las estructuras. La ciudad misma perdió esplendor tras la caída del imperio neobabilónico en manos de Ciro el Grande en 539 a.C. Los jardines, hechos de materiales perecederos y dependientes de mantenimiento constante, sucumbieron al olvido. Ninguna ruina definitiva sobrevive y el sitio de Babilonia ha sufrido daños por guerras modernas y saqueos. A lo largo de los siglos, los jardines colgantes han inspirado artistas, escritores y arquitectos. En el Renacimiento, pinturas y grabados los representaban como terrazas exuberantes con cascadas y plantas tropicales. En la literatura, aparecen en relatos de viajes imaginarios y poemas que exaltan el ingenio humano. Hoy, su legado vive en la ingeniería moderna de jardines verticales, techos verdes y sistemas de irrigación sostenible. Ciudades contemporáneas replican el concepto con muros vegetados y parques elevados, recordando cómo los antiguos superaron el desierto con creatividad. La fascinación radica en el misterio. ¿Fueron reales o una exageración helenística para glorificar el Oriente? Los historiadores continúan excavando y analizando textos. Posiblemente nunca sepamos la verdad completa, pero la imagen de un oasis colgante en medio de la llanura mesopotámica sigue cautivando la imaginación. Representan el deseo humano de domar la naturaleza, crear belleza en la adversidad y dejar un legado que trasciende el tiempo. Desde las orillas del Éufrates hasta los museos y libros actuales, su historia es un recordatorio de que las maravillas más perdurables son aquellas que, aunque físicas se pierdan, perduran en el relato colectivo de la humanidad. Para expandir en detalles contextuales, consideremos el entorno geográfico. Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, era cuna de civilizaciones como sumerios, acadienses, babilonios y asirios. El clima seco requería ingeniería hidráulica avanzada, canales, diques y norias. Los babilonios dominaban el arte de la jardinería, cultivando palmeras datileras, cereales y hortalizas. Los jardines elevados habrían incorporado especies exóticas traídas de conquistas, cedros de Líbano, pinos de montañas, flores de media. El suelo importado y enriquecido permitía raíces profundas en terrazas de hasta varios metros de espesor.
La construcción implicaba miles de trabajadores, albañiles, ingenieros, jardineros y esclavos. Piedra traída de canteras lejanas para bases resistentes a la humedad, ladrillos cocidos para paredes. El peso total era enorme, con toneladas de tierra y agua, por lo que los pilares debían ser macizos. Escalas y rampas conectaban niveles, permitiendo paseos y vistas panorámicas de la ciudad. En las noches, antorchas iluminaban los senderos, creando un espectáculo visible desde lejos. Culturalmente, los jardines simbolizaban el paraíso terrenal, similar al Edén bíblico o los jardines persas posteriores. En la mitología mesopotámica, los dioses habitaban jardines divinos. Nabucodonosor, devoto de Marduk, podría haberlos dedicado también a propósitos religiosos. Visitantes como Heródoto, aunque no menciona específicamente los jardines, describe Babilonia como una ciudad de prodigios, con murallas que permitían el paso de carros en su cima. En la Edad Media, viajeros árabes como Ibn Battuta visitaron ruinas babilónicas y oyeron leyendas locales sobre jardines perdidos. En Europa, el conocimiento se mantuvo a través de compilaciones como las de Filón. Durante el siglo XIX, con el auge de la arqueología, exploradores como Austen Henry Layard en Nínive y Coldewey en Babilonia desenterraron palacios y relieves que avivaron el debate. Hoy, con tecnologías como LIDAR y análisis geoespacial, se buscan trazas bajo sedimentos del Éufrates o en Nínive. La controversia persiste, algunos ven los jardines como pura leyenda helenística, nacida de confusiones y embellecimientos. Otros argumentan que evidencias indirectas, como sistemas hidráulicos en Nínive, apoyan una base real magnificada por el tiempo. Sea como fuere, su inclusión en las 7 maravillas junto a la Gran Pirámide, el Coloso de Rodas o el Faro de Alejandría asegura su inmortalidad. Inspiran proyectos actuales como los jardines colgantes de Singapur o diseños ecológicos urbanos. Extendiendo la narrativa, pensemos en el impacto diario. Los jardineros podaban plantas, controlaban plagas y ajustaban flujos de agua según estaciones. En primavera, explosiones de color; en verano, sombra refrescante contra el calor mesopotámico. Animales como gacelas o pájaros exóticos podrían haber habitado allí, añadiendo vida. Banquetes reales bajo los árboles, con músicos y poetas, reforzaban el poder del rey. La declinación vino con invasiones, persas, griegos, partos. Terremotos y cambios en el curso del río aceleraron la ruina. Para el tiempo de los eleusidas, poco quedaba. Alejandro Magno, al morir en Babilonia en 323 a.C., quizás contempló ruinas de lo que fue. Su legado pasó a la imaginación occidental.